Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa el día de hoy, 30 de diciembre de 2019. Se nos va el año y por supuesto este es el último programa de este año, ya la despedida, de manera que al inicio de nuestro programa también podemos ya desearles a cada uno de ustedes, amables televidentes, que el venidero año 2020 sea fructífero. Por supuesto, mucho mejor del año que se nos va, porque claro, hay grandes retos y desafíos y tenemos que asumirla como tal definitivamente. Tenemos que emprender, tenemos que salir de la situación crítica que nos tocó vivir en el ámbito, por supuesto, de la gobernanza, en el ámbito de la política, como evitar la corrupción en la gobernanza y sobre todo virar mejor nuestra economía, que por supuesto el crecimiento no ha sido el de los mejores que esperábamos cuando iniciamos este año que se va. La ministra joven, ministra de Economía, María Antonieta, viene siendo ya criticada por algunos especialistas, incluso colegas economistas, porque parece que no coinciden en sus manifestaciones, en sus proyecciones, y de lo que queremos es decir la verdad antes de ser demasiado optimista. Creo que el optimismo es importante, pero cuando las cifras no están muy claras, eso sí genera rechazo, mayor aún si se tratan de especialistas, mayor aún si se tratan de colegas economistas, en este caso colegas de la ministra de Economía. Nos dicen que desde organismos internacionales han manifestado aspectos muy importantes, que previo a eso ya ministros como González Izquierdo había manifestado, pero no lo tomaron muy en cuenta. En fin, hay que mirar para adelante y sobre todo que el 2020 sea mucho mejor. El día de hoy, por supuesto, la noticia importante en el ámbito de la justicia es que ya están electos los 7 magistrados para el Consejo, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ellos son, pues, tenemos a Aldo Vázquez Ríos, a Henry Ávila Herrera, tenemos a Lustello, a María Zavala, a Inelda Tumbielán, a Marco Falconi Picardo, dicho sea paso, ha sido pues parlamentario, ¿no? Ex parlamentario, y Antonio de la Azalalda, responsabilidad que tienen pues para el nombramiento o la ratificación de jueces y fiscales, un aspecto tan fundamental para realmente alcanzar la justicia en nuestro país. Bien, amigas y amigos, ahora sí vamos a nuestra entrevista del día de hoy. Ya se encuentra con nosotros Ricardo Selvallo Saldarriaga para ver el tema de la educación y el aprendizaje, vida maestra del bienestar en cada uno de nosotros, por cierto, viga maestra, y sobre todo, mayor aún si tenemos el libro, el ejemplar de Ricardo Selvallo, cuando consideramos que ya nos ha hecho el comentario, por cierto, que se está haciendo o se está introduciendo algunos aspectos fundamentales, porque el mundo anda a una velocidad increíble, de manera que esta edición muy pronto tendremos buenas noticias, siempre tomando en cuenta las innovaciones del aspecto internacional que tanto nos interesa como peruanos. Muy bien, Ricardo, muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente en este programa, el último, por cierto, del 2019. Gracias, Juan, gracias a todos los televidentes que nos escuchan cada lunes. A partir del próximo año va a ser los sábados, me dicen. Sí, efectivamente, los días sábados a las 11 de la mañana, a partir del día sábado 4 de enero de 2020. El sábado contamos con tu presencia para seguir a las temas. 10 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana, ahí, acá estaremos. Sí, por favor, porque tenemos que abordar los temas y los retos y desafíos, mayor aún desde un nuevo poder. Nuestros amigos televidentes y quienes han leído tu ejemplar consideran de que se tiene que dar mayor difusión a estos temas tan relevantes, Ricardo. Gracias. En realidad, estamos nosotros repitiendo lo que hace 200 años sucede acá, ¿no? Nuestros patrones políticos son, digamos, administradores de escasez, de mentiras y de corrupción. Y bueno, los resultados son consecuencia de eso, pues.
porque vemos ahora de que somos campeones mundiales en corrupción, porque ningún país en la historia de la humanidad tiene tantos presidentes presos, ¿no? Sí, pues y por entrar a la cárcel. Entonces eso es un récord que es muy bochornoso, ¿no? Pero eso refleja la realidad de las cosas. Claro. Entonces esta crisis política que tenemos, 200 años de crisis política, a mi modo de ver, creo yo de que en esta época de la tecnología, en esta época de la inteligencia artificial, claro, creo que es momento de que las personas nos detengamos un momentito para pensar, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto, no? ¿Por qué estamos pobres siendo ricos? ¿Por qué somos desiguales si pertenecemos a la misma especie humana, no? Definitivamente tenemos una sociedad muy individualista, ¿no? Una sociedad que es poco solidaria, porque, digamos, la educación desde la casa y la falta de afectos, porque los problemas económicos de millones de peruanos pobres e indigentes no tienen tiempo para, digamos, los hijos. Claro. Entonces, acá priorizamos la individualidad, el individualismo. Y fíjate, voy a contar un ejemplo de solidaridad. A ver, ¿cómo es este ejemplo? Tercer país en tamaño en América Latina, ¿no? Claro. Brasil, México, tiene un océano, eso, de la frontera con Brasil y Uruguay hasta Tierra de Fuego. Ya, Tierra de Fuego, claro. Y por ejemplo en Mar del Plata, que es el balneario más conocido, veraneantes a lo largo. Y muchos peruanos van en verano. Turistas, ¿no? No. Peruanos peruanos ambulantes. Ah, peruanos ¿ya? ambulantes. Yo he encontrado Coca-Cola. La compra. ¿Te imaginas tú que vendan 10.000? ¿No? Claro, es playa de la mira, niega. en Mar del Plata a veces se juntan a 2 millones de personas. Claro, ahí. Y todo. Correcto. Y trabaja Claro, ¿no? ya. Y uno de ellos, estuve en Buenos Aires hace unos años, ¿no? y llegaba al hotel ahí en Esmeralda y Corrientes, que es la esquina de Gardel. Iba a sacar mis cosas porque ya me regresaba. Y una persona de ahí me dice, Ricardo Selvayo. Entonces yo volteo y no lo conocía, era un tipo joven, ¿no? Ya. Entonces yo me acerco, era ambulante. Mira. Y estaba con su cosita lista para arrancar, porque venía a pedir el control, ¿no? Correcto. Y te digo, ¿de dónde me conoces? ¿Quién eres? Ya. Me dijo, soy de Cayaltí. Mira. Mi paisano, Tierra ¿cómo estás? norteña. Por aquí, por allá. Entonces, empezamos a conversar. ¿Ya? Y me contó una cosa que es, digamos, lo que demuestra lo importante que es la solidaridad de la población, en la cual se basa mi libro. Mi propuesta se basa en la solidaridad. Es algo tan relevante, ¿no? Ya. Mira tú. ¿Te imaginas en una playa donde hay 3 millones de personas en su hora más pico, correcto, ¿no? Ya. Se pierde un niño. Se pierden niños en la playa. En medio de mucha porque gente, están todos acostados. Entonces, cuando se pierde un niño, un varón lo carga al niño en los hombros. Bueno, ¿ya? Puede ser, claro. Para que lo visualicen, ¿no? Y empiezan a aplaudir. Caramba. Y el aplauso va creciendo. Ya. Desde la zona donde está el niño en hombros hasta que va creciendo como una ola, ¿no? De aplausos. Sí, pues. Entonces los padres dicen, ahí está, están aplaudiendo. Lo identifican, ¿no? Entonces, fíjate tú, pues. si no hubiera esa solidaridad, complicado. El niño se pierde. Sí, pues bien complicado. En medio pero la sociedad, en conjunto, da una muestra de solidaridad y soluciona un problema que ninguno está libre, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esa solidaridad es
la que se funda mi propuesta de participación y cooperación de las comunidades organizadas de la sociedad civil para asumir las riendas del poder y del destino de nosotros mismos. Claro, qué importante. Ese cambio en la política y ese cambio, diría yo, esa nueva distribución de poder que yo propongo, ¿no? Porque la riqueza de América Latina está concentrada en pocas manos, porque el poder está concentrado en pocas manos. Sí, pues. Entonces yo lo que propongo es atacar el mal desde la raíz, es decir, distribuyamos el poder de manera racional. ¿Qué significa eso? El conocimiento. Y de manera natural. ¿Qué significa eso? Los actores legítimos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, este primer paso es indispensable para diseñar y edificar los dos cimientos políticos que son fundamentales, según lo dice la ecuación de la riqueza, que es un orden político interno, legítimo, compacto, eficaz, equilibrado, todo decente, lo bueno que tengamos, claro. ¿no? Con un gobierno continuado y una visión estratégica compartida de largo aliento, ¿no? Los abogados, los ingenieros, los pequeños empresarios, los latinos, los indígenas, los jubilados, los jóvenes, institucionalmente hablando, no como ahora que se nombra a dedo. Eso Por ejemplo, ya hay que lo acaba de acabar decir con la Junta de Justicia, ese es otro cambio de delincuentes, porque ahí estoy viendo dos apristas, son ministros. Sí, Ya pues. te imaginas cómo es esto, ¿no? Ya. Hay presión. Entonces no existe ningún cambio. Claro. Es continuidad. Porque todos son parte de la misma clase política mafiosa que nos ha gobernado 200 años. Lo que pasa es que ahora existen redes sociales. Las comunicaciones Poderosas redes sociales, son gratis, son, digamos, mucho más amplias. Sí, pues. El mundo es otro, el mundo es informado, el mundo... Mayor facilidad de organizarse, ¿no? La gente tiene más conocimiento de las cosas, ¿no? Lo que ha pasado en Chile demuestra algo... lo que estoy hablando. Entonces, nosotros estamos pobres y atrasados por un factor llamado falta de educación y por una crisis de conocimiento útil, productivo, tecnológico y de falta de valores. Y para poder nosotros revertir esta situación y alcanzar el progreso y la prosperidad colectiva es a través de una revolución mental, tecnológica, moral, en cada aula, en cada mente, en cada hogar, porque el hogar es la primera escuela de un ser humano y la mamá y el papá son los primeros maestros. Y eso, en una generación vamos a empezar a cosechar prosperidad. Por cierto, claro. Es lo único que va a cambiar nuestro destino, no hay otra cosa. Podemos cambiar de Congreso, podemos cambiar de Constitución 200.000 veces, pero una Constitución no se come, una Constitución no llena el cerebro de un niño de conocimiento, no. Tenemos que superar nuestra crisis de aprendizaje, de conocimiento útil, que ese es el gran problema de los países pobres. Ese es el punto. No hay otro punto. Punto neurálgico, por cierto. Ahora, lo que tú decías ahora al inicio del programa, que los economistas, mira, la economía funciona por componentes sociales, sí, pues. no económicos. La educación, la mente, la utilización de las capacidades es lo único que transforma una realidad pobre en rica. Es lo único que transforma el interior de las personas, las sociedades. Ciertamente. El tipo de trabajo de una persona y el nivel salarial son expresión directa de la educación de esa persona. Efectivamente, ¿no? El voto de un país, el tipo de poder de un país es reflejo de su educación y de sus grados de conocimiento. El nivel de productividad y competitividad, innovación y creatividad es reflejo de su educación. Estados Unidos, que es la primera potencia económica y tecnológica del planeta, es producto de su educación, porque la economía del conocimiento que en este momento predomina en los países ricos se llama economía basada en el conocimiento. Es la base del conocimiento. China, que está también cerca de Estados Unidos y que ahora tienen una simbiosis, porque ambos se necesitan.
Sí, ciertamente. Definitivamente, China en 40 años pasó de ser una economía que estaba en una crisis a ser una potencia tecnológica también. Claro. Así como Estados Unidos tiene en California ese centro de investigación en Palo Alto, donde está Google, donde están las poderosas Apple, empresas y tecnológicas. Y claro. están las mentes más brillantes del mundo. Sí. China también tiene su Palo Alto. Claro. Ahora, en ese sentido, Ricardo, hay, por cierto, preocupaciones, planteamiento que bien sostienes, porque, dicho sea de paso, la madurez del elector, la educación cívica para que un elector no se equivoque y lleve pues al poder a las mejores alternativas de cambio. Venimos pues de un pasado donde siempre había que elegir entre los males menores o el mal menor, ¿no? Porque tu planteamiento implica hacer todo un cambio incluso desde las candidaturas, ¿no? Los que van a llegar al poder, porque efectivamente los que han estado en las candidaturas anteriores siempre harían los males menores. Entonces el pueblo el elector podría equivocarse, pero se va a equivocar igual entre dos personas que finalmente van a corromperse, o finalmente la gobernanza va a terminar mal. Porque quienes han terminado en las últimas elecciones entre, digamos, finalistas, o Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Sofía Fujimori, los dos están manchados. Alan García Ollantumala, manchados. O Toledo y Fujimori, manchados. Entonces, ¿qué alternativas, cómo aseguras tú desde un nuevo poder para que esto no ocurra y el pueblo realmente tenga la opción a elegir lo mejor? Precisamente, mi propuesta toma en cuenta nuestras fortalezas y también toma en cuenta nuestras debilidades. Ya. Las debilidades, por ejemplo, son el bajo nivel de calificación. Lo que sucede ahora es que un partido elige a dedo a sus candidatos. Tú no sabes si han ido al colegio, tú no sabes si son drogadictos o si han estado presos, ¿no? Eso, Sí, puede. o sea, el único requisito, como digo, es respirar, ¿no? Si tú respiras, puedes ser presidente o congresista. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El elector va a votar por gente que no conoce. Y normalmente es gente que está de candidato porque ha pagado para ser candidato. Porque la candidatura cuesta. Entonces el elector se encuentra en una encrucijada, que yo le llamo la sopa de Herodes. O la tomas o te jodes. O sea, terrible, ¿no? Sí, pues. ¿No? Porque el tema está en hacer la reforma y la transformación desde el inicio del circuito político, que es cómo se accede al poder. Claro. Para ser ministro, por ejemplo, el ministro de Transporte de este país, que es moqueguano, que están ahora de moda, que son los próximos Lavallatos. Sí, bueno. Este señor, ministro de Transporte, es amiguito del presidente. O sea, para ser el ministro de Transporte, que maneja miles de millones de dólares de todos los peruanos, está ahí porque es amiguito del presidente. Así no se elige ¿Por qué es ministro. moqueguano? Porque es paisano del presidente. Y eso hacen todos los gobiernos, Sí, pues. como si fuera la plata de ellos. Entonces, eso tiene que cambiar. Definitivamente. Tiene que cambiar. Es un gran viraje y tiene que haber. Llega de ministro, entonces eliges al amante, a la mamá de tu suegra y todo el mundo. ¿Y cuánto profesional bueno está haciendo taxi? Porque no tiene padrino, pues. Entonces, tenemos que reformar y transformar el poder y su distribución desde el inicio del circuito político, que es cómo acceder al poder. Sí, pues, efectivamente. Y se accede al poder cumpliendo requisitos muy rigurosos, porque gobernar un país no es una cosa sencilla ni es una cosa que cualquiera lo puede hacer. Ahora, en ese sentido, Ricardo, seguramente la pregunta de nuestros amigos lectores de Un Nuevo Poder seguro van a plantearte, si es que no te la han planteado, porque efectivamente aquí hay un costo enorme en cuanto a la educación, ¿no? Es una inversión poderosísima, no es de noche a la mañana. Alguien comentaba, por ejemplo, ya cerrando también el año, esta mañana, que los profesionales, y esto creo que lo han abordado de alguna manera en Voces Venezolanas, que viene posterior a nuestro programa, decían efectivamente todos los profesionales que vienen del extranjero, ya vienen formados, han culminado una carrera, vienen con un título universitario, al Perú no le ha costado un centavo formarlos, las universidades peruanas ni privadas en nuestro país han invertido un solo en estos profesionales que están en nuestro país. Claro, la mayoría son venezolanos, por cierto, pero ellos vienen, por cierto, a poner un valor agregado en la economía de nuestro país.
Ya eso explicando seguramente en términos monetarios cuánto significa que estos señores generen un beneficio con la profesión, con sus servicios, con sus actividades profesionales que desarrollan nuestro país. Pero viendo el lado que bien indicas, la educación en nuestro país por los suelos, complicadísimo. El ranking mundial, solo creo que la Universidad Católica del Perú aparece y las demás no aparecen. ¿Has evaluado y vas a considerar dentro de tu próxima, digamos, volumen o la nueva versión del libro Un Nuevo Poder que sale en el 2020, esta dinámica de lo que significa la inversión de educación en nuestro país para hacer el gran recambio, un recambio generacional en todo el sistema con el aspecto colegiado que tanto has venido sosteniendo? ¿O que consideras necesitas robustecerse un poco también de profesionales multidisciplinarios para que tu libro realmente también aborde estos aspectos que consideramos que no debe estar exceptuado? No, bueno, el libro no va a cambiar, simplemente se actualiza, ¿no? Pero claro, lo que dices está ahora en el libro, ¿no? La inversión en el ser humano es lo más importante, es la inversión número uno, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que propongo en el libro en concreto es estructuras y largo plazo. ¿Ya? Yo creo que hay que enterrar al caudillismo, hay que enterrar a la dedocracia, el nepotismo, hay que enterrar a los partidos políticos, porque en realidad son franquicias que se utilizan con el fin de hacerse ricos en el poder. No tiene otro fin. No hay otro fin. Ahora, a nivel mundial, en tu evaluación que has hecho, los sistemas de gobernanza de los países que seguramente han tenido más éxitos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo abordas tú este aspecto, Ricardo? Países que han tenido éxito y países que se ha germinado la corrupción, normalmente han tenido una democracia que ha venido funcionando bien o mal, pero ha estado instalado de acuerdo a su sistema, ¿no? Y por supuesto los países comunistas o los países de Europa donde hay democracia y hay otras alternativas de gobierno, ¿no? ¿Consideras que el aspecto colegiado es algo innovador en América Latina? Consideramos que sí, pero ¿qué tanto va a tener el respaldo de un sistema que está acostumbrado a gobernar de otra manera y trae mucha doctrina, trae un poco seguramente de cientificidad, de que a lo largo de toda nuestra historia de los gobiernos, en nuestro caso republicano, la democracia es algo que de alguna manera ha venido funcionando, pero claro, ha sido contaminado con ciertas anomalías o peores, como el caso de la corrupción, que de lo que se trata es erradicarla, pero no necesariamente introducir los aspectos colegiados, que sería una forma de hacer pruebas y de repente tendríamos un revés terrible si es que no funciona como alternativa. A ver, mira, los sistemas sirven por los resultados. Claro. ¿Ya? La democracia es un medio, el fin es el ser humano. Cierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de países que ahora son ricos, casi todos tienen democracias. Y las democracias no son exactamente iguales. Claro. La democracia también son los procedimientos. Y normalmente el ser humano siempre se resiste a primera instancia cuando hay un cambio tan disruptivo. Sí, pues, ¿no? Cuesta mucho. Cuando empieza el internet, mucha gente se resistía. Sí, efectivamente, ¿no? Claro. Y a veces decían que se iba a quedar sin trabajo. Seguimos igual. Sí, pues. La historia desmiente eso. Ya. Entonces, dime tú, ¿cómo vivíamos antes que no habían carros? O los medios de comunicación. Ya aparecieron los carros. Sí, después se pusieron los medios de comunicación. Bueno, esto es lo mismo. Claro. Estamos con un sistema que ya sabemos que no sirve para nada, salvo para robar a las élites que gobiernan y son dueños del Perú. Sí, pues. No sirve para otra cosa. Porque un taxista, por ejemplo, tiene que estar sentado 14 horas diarias para poder ganar la plata para comer al día siguiente. Perfecto, claro. Y un contrato de $10 millones que le den al presidente 5%, ya arregló el problema de su vida. Correcto. Entonces, ese es el sistema que tenemos. Así funciona. Sí, pues. Bueno, hay una enorme expectativa, Ricardo. Nos escriben nuestros amigos por las redes de que efectivamente quieren que continúes en esa senda de un nuevo poder y mayor difusión. En todo caso, Ricardo, en este programa del 2019, nuestro último programa, porque ya el día sábado, como bien manifestaste, estamos a partir de las 11 de la mañana abordando temas tan relevantes.
Y entonces despedimos el programa, Ricardo, cediéndote pues la palabra, el micrófono de Onda Digital para que te dirija a nuestros amigos televidentes, a nuestros lectores de Un Nuevo Poder. Y bueno, tus palabras finales de despedida del 2019 y sobre todo los augurios que se viene el 2020, Ricardo, y nos vamos retirando. Bueno, en realidad yo quiero agradecer a los televidentes que nos escuchan todas las semanas. Y estábamos conversando de una idea que se me ha ocurrido, claro, de hacer un poco más dinámico esto, y si el público participa a través de las redes haciendo preguntas, yo creo que vamos a tener un poco más de dinámica y vamos digamos, a resolver y a contestar preguntas que son obvias, ¿no? Y que eso van a enriquecer el libro. Correcto. Y otra cosa también, que si alguna institución educativa, empresarial, quisiera que yo y Juan vayamos a dar una conferencia para aclarar esto, encantado de la vida. Correcto. Porque esto necesita difusión. Sí, efectivamente. Y yo estoy el próximo año con una invitación para México, porque a los mexicanos les ha gustado mi libro, una universidad muy importante en México. Si Dios quiere, en marzo estoy allí. Y en Perú, el Poder Económico me cerró las puertas de los canales. Pero todas estas dificultades en realidad a mí me gustan mucho. Y bueno, creo yo de que mi propuesta, que es innovadora, que es inédita, que es original, definitivamente hasta ahora no hay una sola persona que se ha puesto en contra, que me ha dicho esto no sirve, no, al contrario. Claro. Pero creo que las ideas valen cuando se ponen en práctica. Por cierto, muy bien. Y yo no voy a cesar hasta que esto se ponga en práctica. Gracias. Bien, Ricardo, te agradezco mucho tus palabras, despidiendo ya el 2019, amigas y amigos, los mejores augurios para cada uno de ustedes. Por cierto, yo tengo y estoy empecinado seguramente que los retos que tenemos para este 2020 estamos preparados para recibirlo. Por mi parte, estamos preparados desde Círculo Virtuoso y de nuestras oficinas. No se olviden contactarnos para todo aspecto de lo que implica mejorar nuestras vidas, mejorar profesionalmente, mejorar desde nuestras familias, mejorar muchas cosas por mejorar. No necesitamos detallar mucho, pero de lo que se trata es superar altamente la valla frente a un 2019 que nos trajo muchos problemas. Creo que el 2020 nos espera, pero está en nosotros cómo hacemos que cada instante, cada día, plenamente y sobre todo con plena vocación profesional y sobre todo viendo que nuestro país vaya superando todas estas anomalías que hemos visto durante el año que se nos va. Bien, amigas y amigos, nos vemos el día sábado 4 de enero 2020, 11 de la mañana. Y seguimos en nuestro programa Círculo Virtuoso. Éxitos 2020 para todos ustedes, para todos nosotros. Nos vemos.